a leer una porción de los versículos 1 al 8, que es la base que da lugar a la historia que hemos leído en Lucas. Alternadamente dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, como en los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni beberá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, con hijo o hija, traerá un cordero de 1 año para el caso, y un palomino junto para la expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Si no tuviere que para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y la expiación por ella, y será limpia. Amén. Bendito y soberano Señor, como cada vez que nos reunimos, Señor, el centro de esta reunión, de esta celebración, es este punto: escuchar tu palabra. Hemos leído, Señor, la revelación que has dejado para nosotros, y también has encargado que tu palabra sea explicada a tu pueblo para edificación. Señor, sean las palabras expresadas, dirigidas por ti, y la semilla que caiga en nuestros corazones sea fructífera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. La palabra del Señor que hemos leído en Lucas capítulo 2, que nos narra la historia precisamente que da lugar a la celebración que el pueblo cristiano ha celebrado esta semana, y nosotros particularmente este domingo, el domingo de la presentación del Señor. Este momento no se puede aislar, porque este momento forma parte de toda una serie de eventos que conforman una sola historia, que es la historia de la redención. En esa historia de la redención han sucedido muchas cosas. Dios, en primer lugar, anunció su promesa, le dio su promesa a nuestros primeros padres. A lo largo de la historia, el Señor mantuvo esa promesa y mantuvo viva entre el pueblo de Dios también a través de la narración, como vemos en el Antiguo Testamento, de la palabra de los profetas que una y otra vez anunciaron que el Señor estaba haciendo todo para la salvación de su pueblo. Llegado el momento, como celebramos hace no mucho, hermanos, celebramos Navidad, es decir, el cumplimiento de la promesa que el Señor nos envió un Salvador. En derredor de ese evento, de ese acontecimiento en nuestra historia, también el Evangelio nos narra eventos que tienen que ver con ello. Nos anuncia, por ejemplo, o nos deja ver la anunciación que el Señor envió primero a Zacarías para preparar el camino de la llegada de su Hijo. Después nos deja ver la anunciación que también el ángel trae para María, instrumento de Dios para traer a su Hijo a este mundo y para la obra de redención. Hemos visto también en el anuncio del nacimiento de nuestro Señor de qué manera el Señor anunció a los pastores y los llevó hasta donde estaba el niño.
para que anunciaran también de aquellas cosas que el Señor estaba haciendo. Después, hemos visto de qué manera el Señor llamó desde muy lejos a unos hombres sabios para traerlos también a los pies de su Hijo amado, delante de quien se postraron y adoraron, como dice la Escritura. Ahora, el Evangelio de Lucas nos narra, de acuerdo a la ley mosaica, el Antiguo Testamento, un episodio más en toda esta obra de redención. Y este es el cumplimiento de lo que estaba ordenado y que hemos leído en Levítico 12, que estaba ordenado por Dios. Ahí se ordenaba que la mujer, después de dar a luz, debía presentarse en el templo para purificación. Esto al cumplimiento de los 40 días. Y la historia que vemos es precisamente que en conformidad con ese mandamiento, José y María llevaron al niño y llegaron al templo para cumplir tal como estaba dicho en la ley que el Señor dio a través de Moisés. Como hemos visto, se debían presentar en el templo con una ofrenda, como correspondía a ellos, una familia de escasos recursos, con 2 palominos. Uno de ellos iba a ser ofrecido en holocausto y el otro en expiación. Pero también vinieron a este momento y a este lugar por otra razón, para presentar a Cristo el Señor, porque era el primogénito. De acuerdo a la ley también, el primogénito tenía que ser redimido. De acuerdo con Éxodo capítulo 12 y versículos 29 en adelante, nos recuerda la última de las plagas que el Señor trajo sobre Egipto. Nos narra la muerte de los primogénitos de Egipto. Eso significó también, porque ese fue el momento culminante de la obra de salvación para Israel de la esclavitud en Egipto. En aquella ocasión, todos los primogénitos de Egipto murieron. Hubo un gran lamento en la tierra de Egipto. Pero también significó eso la liberación de Israel. Y en razón de eso, el Señor ordenó que todos los varones de Israel fueran consagrados en memoria de esa liberación, porque cuando el ángel mató a todos los primogénitos de Egipto, había perdonado a los primogénitos de Israel. Números capítulo 3 y versículo 13 dice: porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo, Jehová. Es un mandato de Dios para su pueblo. Posteriormente, y esto lo leemos también allí en el mismo capítulo de Números, que es un capítulo extenso, a partir del versículo 40, se le permitió a Israel redimir al primogénito por precio. Y la presentación a la cual se refiere Lucas precisamente es en relación a esta redención. Los padres tenían que pagar un precio por el rescate de su primogénito, según la ley, 5 siclos de plata. Y aquí, aquel que nos ha de redimir, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que ser redimido. Primero, aquel que era sin pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y por nosotros, por eso nos mencionamos que Él vicariamente, y eso quiere decir en representación de nosotros, habría de recibir el castigo que nosotros merecíamos a causa de nuestros pecados. Porque para eso había venido nuestro Señor. Este es el contexto de la historia que particularmente nos concentra, porque el Nunc Dimittis hace alusión a las palabras
de Simeón, particularmente en el versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En este contexto de esa celebración que estaba establecido del Antiguo Testamento y que se estaba celebrando día tras día a través de generaciones, salvo en aquellas ocasiones que el pueblo, por razones del exilio, no pudo celebrarlo. Pero es ese contexto en el cual se encuentra esta narrativa acerca de Simeón y de Ana, que tiene como propósito esta parte de la historia, hermanos, enseñarnos, informarnos, que en aquel momento, cuando casi toda la nación era profana, porque ¿cuál es el pueblo que Cristo encontró? Lo vemos a través de su ministerio. No era precisamente un pueblo piadoso, un pueblo que estuviera con todo su corazón esperando, como debía hacerlo, la llegada del Salvador. El contexto era muy contrastante. Con la gracia de Dios, la revelación de la gracia de Dios hizo evidente la ingratitud que tenía el pueblo de Dios, muy alejado de los principios de las Escrituras. Como miremos a través de la Escritura en los Evangelios, particularmente el capítulo 23 de Mateo, de qué manera el Señor Jesucristo pronuncia ayes sobre los líderes de su pueblo. Este era un pueblo, y los líderes particularmente, quienes despreciaban a Dios, sob pretexto de obedecerlo. Miren qué contraste. Eran muy religiosos, pero aún en toda su expresión religiosa, no atendían a la voluntad de Dios. De manera que cuando el Señor vino, ¿quiénes fueron los que rechazaron al Cristo? Precisamente estos. Y en este contexto, entonces, nos muestra también la Escritura que quedaban, como en el tiempo de Elías, adoradores, aunque fueran pocos, quedaban verdaderos adoradores de Dios, y que en ellos nuestro Señor Jesucristo fue reconocido, y fue reconocido desde su más temprana infancia. ¿Por qué? Porque Cristo no había hecho todavía milagros, todavía no había salido enseñanzas de sus labios, y estos reconocieron en aquel niño que se presentaba ahí, envuelto muy humildemente en ropajes muy sencillos, ahí reconocieron al Mesías. Y ahí ellos se gozaron, porque estos eran el remanente de quienes el apóstol Pablo dice que fueron preservados según la elección de la gracia de nuestro Señor. En todo este contexto y esta historia, entonces, hermanos, miramos la fidelidad de Dios, la cual es nuestra consolación, particularmente en las palabras de Simeón. El Antiguo Testamento proclama las promesas del Señor de salvación para su pueblo. En el Antiguo Testamento tenemos también el Evangelio. El Evangelio no es exclusivo del Nuevo Testamento y de los libros que así conocemos como Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Hay un libro que en el Antiguo Testamento es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento precisamente, y ese es el libro de Isaías. En el libro de Isaías, la figura central es el Señor Jesucristo, no porque no lo sean los otros, pero es muy nítida la manifestación del Señor Jesucristo allí a través de las profecías de Isaías. Allí encontramos muchas de estas promesas que se cumplen ahora. Isaías 49, por ejemplo, versículos 8 al 13, capítulo 51, versículo 6, y que vamos a buscar porque ese sí lo vamos a leer, capítulo 52, capítulo 60, es decir, hay muchos pasajes en Isaías que son mesiánicos, que se centran precisamente en Cristo nuestro Señor. Pero como ejemplo leeremos el capítulo 51, los primeros 6 versículos. Leámoslo alternadamente, hermanos, dice la palabra del Señor. Oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová.
Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, la Sara que nos dio a luz, cuando no era más que uno solo, que la ve, lo bendije, lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Amén. El profeta Isaías desempeñó su ministerio en el reino del sur, en Judá. Constantemente está hablando a ellos. Lo hizo poco o mucho antes de los acontecimientos. Y con estas promesas del profeta Isaías estaban familiarizados Simeón y Ana, y todos aquellos hombres y mujeres piadosos que por la palabra del Señor precisamente se despertaba en su corazón la esperanza de la salvación. Los verdaderos piadosos estaban durante toda su vida instruidos por la Escritura y buscando con anhelo mirar aquel día en que la salvación vendría, esa salvación prometida, esa consolación que Dios traería a los suyos. Dios se muestra como el Dios fiel y en eso está nuestra consolación. Miramos a Dios en su fidelidad, porque es ahí donde nos inspira a esperar siempre en Él. Lucas introduce a Simeón y a Ana como personas piadosas. Miremos lo que dice precisamente la lectura que hemos hecho previamente. Versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice Lucas de él, justo y piadoso, es decir, un hombre temeroso de Dios. De Ana, dice que era una mujer, solo nos dice que 84 años tenía de viudez. Era una mujer de casi 100 años. Y esta mujer muestra su piedad en esta actividad. Dice, porque ella no se apartaba, versículo 37, no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Cabe señalar que Simeón es un nombre muy bonito. Significa Dios ha oído. Ana no deja de ser mejor, llena de gracia. Estas dos personas eran personas piadosas. Y esto contrasta enormemente con la actitud de los líderes de su tiempo. Y particularmente con aquellos que se encontraban reunidos en aquella ocasión en el templo. Porque ahí estaban sacerdotes y escribas. Y estos no reconocieron al Mesías cuando les fue presentado en aquel mismo momento delante de sus propios ojos. Porque Simeón no era sacerdote, no nos dice la Escritura que fuera alguien importante, alguien que tuviera que presidir o participar en la ceremonia de purificación y de redención. Parece que Simeón era una persona que estaba ahí. ¿Por qué en el templo? Porque era muy ligado. El templo simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, su carácter piadoso estaba ligado a ese lugar y a esa relación. Lo mismo que Ana. Pero miren el contraste. ¿Cuántos niños se registran diariamente en el registro civil? No lo sé.
Pero esta ceremonia se le parece, porque este es el lugar al que recurren todos los padres que han recibido a sus hijos, mayormente los primogénitos, para dar gracias a Dios. Y aquí están, seguramente vienen familias pudientes, lo mismo que familias humildes, como es el caso de José y María. La vista, como nosotros sabemos por experiencia propia, la vista pues nos jala lo más vistoso, ¿no? Nuestro rápido mirar es aquello que destaca, aquello que es atractivo. Y dejamos pasar aquello que parece irrelevante, que parece no tener mucho interés o significado. Pero ahí hay un contraste enorme. El Señor está ahí en el templo, del cual el templo hablaba de Dios. Todo el tabernáculo y todo el templo es un testimonio permanente de la presencia del Señor Jesucristo. Todo allí habla del Señor Jesucristo. Todo allí habla de la gracia de Dios. Todo allí habla de la comunión que Dios quiere tener con su pueblo. Y aquí está el contraste. Los encargados de aquel lugar, aquellos que Dios ha puesto para instruir a su pueblo, están ahí. Y ellos no reconocieron al Salvador. En contraste, dos personas humildes, dos personas que parecen irrelevantes en ese escenario, son las que reconocen al Salvador. Es un reto eso. Son personas humildes. Estas sí reconocieron al Mesías, aun cuando el Mesías vino ahí en su condición humilde, porque no les fue presentado por algo que señalara portentosamente. Simeón y Ana no recibieron como los pastores una revelación como aquella presencia de los ángeles. No hubo una estrella en el firmamento que los guiara aquí. Fue el Espíritu Santo. Ellos presenciaron la llegada y la presentación del Señor. De entre todos los niños que pudieron haber sido presentados en aquel día, Simeón y Ana se concentraron en aquel bebé humilde, traído por sus padres, humildes también. Y esto fue por la gracia de Dios. No es que Ana y Simeón fueran mejores, es que Simeón y Ana eran piadosos. Y este fue un don de Dios, como también lo fue para Pedro. Recordamos Mateo 16. ¿Por qué Pedro pudo atinar y reconocer al Cristo y decirle, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando todos los demás se equivocaban en percibir claramente quién era el que estaba ahí? El Señor Jesús le dijo a Pedro, eres bienaventurado, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, si Pedro atinaba a reconocer al Señor Jesús por quien era, no era por Pedro mismo, sino por el don que Dios le dio de poder ver con claridad quién estaba ahí. Y lo mismo sucede con estas dos personas, que es el Espíritu del Señor el que los conduce. Y es un don que ellos puedan recibir y percibir quién es el que está delante de ellos. Porque además dice la Escritura en 1 Corintios 12:3, nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. Que eran piadosas, y no solo ellos, sino también José y María eran piadosos. ¿Cómo deducimos eso? Se deduce no solo porque la Escritura lo dice, sino también porque eran fieles observadores de la ley de Dios. Como padres piadosos, José y María obedecen la ley de Dios que está escrita, porque no dilatan en circuncidar a su hijo, no dilatan en ponerle el nombre que Dios escogió para su hijo. Es decir, la piedad es la respuesta a Dios, la respuesta a su palabra. Si queremos definir qué es piedad, eso es la respuesta obediente que se da a la palabra de Dios. Todo hombre y mujer piadoso hace eso. No es por qué tanto se persigna, no es por qué tanto se santigúa, como es en el contexto nuestro, sino es por qué tanto sus acciones son respuesta
a la palabra revelada para su vida. Y aquí están dos padres que están cumpliendo su responsabilidad como padres de llevar a su hijo delante de Dios como la ley mosaica lo dice. Son padres piadosos. Todo padre que no cumple su responsabilidad como Dios ha revelado en su palabra con sus hijos, está faltando a este principio. No nos extrañe que cuando los padres que descuidan su deber paternal delante de Dios con sus hijos, después no sepan qué hacer con sus hijos. Porque la misma Escritura nos dice, los hijos son herencia de Jehová. A lo largo de mi carrera pastoral he encontrado que hay mucho descuido de estas obligaciones para con el Señor, de nosotros como padres. Por ejemplo, hay padres que dilatan el bautizo de sus hijos. Sus hijos ya caminan, sus hijos ya hablan. ¿Y dónde está esta responsabilidad de sellar los términos del pacto, incluyendo a sus hijos? Ese es un gran descuido. Otros también descuidan la instrucción en casa, la instrucción con el ejemplo, pensando que ellos solitos van a creer en Dios. Necesitan el ejemplo y necesitan la guía de los padres. Los padres han sido puestos por el Señor para ser ejemplo de piedad a sus hijos. Y si sus hijos no ven piedad en ustedes, ¿cómo quieren que sus hijos sean piadosos? Padres piadosos educan hijos piadosos. Porque los hijos piadosos aprenden la piedad de sus padres. ¿Quién es el ejemplo que les da de oración? Pues sus padres. De lectura de la palabra, sus padres. De asistencia a la iglesia, sus padres. Del deber cristiano, sus padres. Es una gran responsabilidad. Si una sociedad cambia es porque los padres han dejado de atender a sus deberes delante de Dios. José y María, Simeón y Ana eran piadosos, porque eran fieles observadores de la ley de Dios. Por eso están ahí, por eso están donde están. Por eso han venido al templo del Señor para cumplir aquel que el Señor ha ordenado desde mucho tiempo atrás. Por eso están ahí Simeón y Ana, porque no hay lugar mejor que la cercanía con Dios. Su corazón, el que estuvieran en el templo, el que estuvieran aquí, como dice la Escritura, revela lo que hay en su corazón, porque en su corazón se guarda constantemente la esperanza de la consolación prometida a Israel. ¿Y de qué vivimos nosotros? ¿No deberíamos vivir también alentados día con día de las promesas de Dios en su palabra? Pero si alguien desconoce la palabra, si alguien desconoce lo que Dios ha mandado para nosotros, claro que desconocerá sus promesas, y desconociendo sus promesas, entonces, ¿qué va a esperar? Lo que alimenta nuestra vida, lo que alimenta nuestro corazón, lo que alienta a nosotros a vivir cada día, debe ser la promesa del Señor. Y esas las encontramos en su palabra. Estos hombres de los cuales nos habla aquí, eran piadosos, contrastando enormemente con los demás, los que estaban ahí. Para los demás era un día como cualquier otro. El niño que trajeron ahí eran como cualquier otro niño. Los padres que estaban ahí eran como los muchos padres que venían todos los días a cumplir el rito, pero por el rito mismo, sin el significado de la Escritura. Eso nos plantea para nosotros, hermanos, ¿qué nos mueve todos los días a nosotros? ¿Qué es lo que nos motiva día con día a nosotros como hijos de Dios, como hijos del pacto? En todas las labores que nosotros hacemos y particularmente como padres. ¿Qué es lo que nos mueve? En segundo lugar, Dios se revela a sí mismo. Dios es fiel y esa fidelidad de Dios nos inspira. Pero Él se revela también a sí mismo a nosotros.
Reconocer al Salvador no depende de nosotros mismos. Es más, si dependiera de nosotros mismos, hermanos, el Señor Jesucristo pasa aquí a un lado de nosotros y ni cuenta nos damos. Reconocer al Señor Jesucristo, como hemos dicho, es un don. Aunque puede haber muchas personas, como era en el tiempo de Jesús y que hizo la pregunta, ¿qué dicen los demás que soy yo? Al Señor Jesucristo le seguía una multitud, pero no todos comprendían quién en realidad era. ¿Les gustaban sus palabras? ¿Eran sorprendentes sus milagros? Pero quizá era todo lo que los motivaba. No habían llegado a conocer a Cristo por quien verdaderamente era. ¿Por qué? Porque este conocimiento está reservado para aquellos a quienes el Señor quiere mostrar su gracia y su misericordia. Y eso es algo muy importante, hermanos. Tanto Simeón como Ana tenían el don de la profecía, porque se dice que Simeón, sobre él estaba el Espíritu Santo, versículo 25. Y fue precisamente por el Espíritu Santo que le fue revelado que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. ¡Qué promesa más maravillosa! Qué maravilloso debió ser para Simeón recibir esa palabra tan específica. Muchos hombres y mujeres piadosos antes y por generaciones que también fueron piadosos, que su corazón se tomó de las promesas de Dios y anhelaron ver cumplido aquello que el Señor prometía, murieron sin haber visto. A ellos también se les dio la promesa de que vendría la salvación, como leímos en Isaías. A ellos también se les dio la promesa de la consolación que vendría de Dios. Pero no se les dijo esto que a Simeón, tú vas a ver la consolación de Israel. No vas a morir antes de que esto suceda. No sé si cuando eso se le anunció gritó de júbilo, brincó, se regocijó, no sé cómo se manifestaba en él la alegría, pero seguramente que fue un momento de mucha alegría saber que el Señor en su misericordia haría partícipe a Simeón de la revelación de su gracia. Le dice en el versículo 26. Dijo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vemos, hermanos, otra vez, cómo Dios privó de esta revelación consoladora a los líderes religiosos. ¿Por qué el Señor no le dio este anuncio al sumo sacerdote, a los sacerdotes, al grupo de sacerdotes, a los levitas, a los que ministraban en el templo, a los escribas que estaban día y día con las escrituras? Se los revela a estos, a Simeón. Y la lección aquí, hermanos, es que Dios usa como instrumentos de su gracia a hombres y mujeres piadosos. Dios no usa a aquellos que son cristianos por herencia, por costumbre, por tradición, sino aquellos que verdaderamente están tomados de su palabra, que son hombres y mujeres piadosos. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los escribas, ahí estaban todos los líderes que conformaban el Sanedrín. Cuando estos líderes dejan de escuchar a Dios y ponen su voluntad por sobre la voluntad de Dios, Dios deja de hablarles a ellos. Porque no quieren oír. Porque no quieren oír más que aquello que les agrada a ellos. Si nosotros hiciéramos lo mismo, si no quisiéramos escuchar a Dios, sino escucharnos a nosotros mismos o escuchar aquellas cosas que nos agradan,
el Señor apartaría su palabra de nosotros, y eso, hermanos, ¿no?, nos hace pensar las cosas con mucha seriedad. Dios privó a aquellos hombres religiosos. Y la lección que aprendemos entonces es que Dios impulsa su reino, hace crecer su reino, adelanta su obra con gente piadosa, con hombres y mujeres temerosos de Dios, observadores de la ley de Dios, y no de los que por mera tradición o por mera costumbre dicen ser de Cristo. También fue el Espíritu Santo quien en el día preciso llevó a Simeón al templo, porque dice el versículo 27, y fue movido por el Espíritu Santo, vino al templo. En la obra de redención y en toda la historia, hermanos, no hay coincidencias. Que Simeón fuera aquel día, precisamente aquel día al templo, no era una casualidad. Porque que nosotros estemos aquí el día de hoy, hermanos, no es una casualidad. Es el orden correcto del mandamiento del Señor. Pero en la historia no hay coincidencias. Simeón fue aquel día y se encontraba en aquel día precisamente porque el Espíritu Santo de Dios lo movió. No había ninguna casualidad en eso. Todas las cosas suceden en el tiempo y en la forma determinadas por el Señor. Y para nosotros también. Nosotros, amados hermanos, tampoco hemos conocido al Mesías por casualidad. No nos tropezamos por casualidad con Él. Nosotros fuimos llevados a Él. No es que nosotros llegamos por nuestro propio pie a Él, sino que fuimos llevados a Él. No puede ser de otra manera. Cuando vemos la historia de los pastores no llegaron por casualidad al pesebre, no se tropezaron por casualidad con el pesebre, con ese evento de que habría nacido un niño. Ellos estaban en sus quehaceres. El Señor vino a ellos allí, cuando estaban cuidando de sus rebaños. De ahí, por su palabra, los llevó y los dirigió al Mesías, al Cristo. Fueron movidos por la anunciación del Señor, que el Señor mismo les proveyó con aquellas huestes angelicales. Los magos de Oriente no llegaron por casualidad hasta Belén. No por casualidad encontraron al Mesías y no por casualidad lo adoraron. Aquella travesía que emprendieron desde su lugar de origen no les llevó 2, 3 días. Era una travesía de semanas, de meses. Ellos fueron movidos por Dios. Dios los llamó manifestando su estrella y los trajo por todo el camino hasta llevarlos a una casa humilde donde vivió una familia humilde, pero en medio de esa humildad encontraron al Mesías. Ahí adoraron a aquel niño, a aquel bebé. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Cómo es que llegamos nosotros al Salvador? ¿Cómo es que llegamos nosotros a Cristo? De la misma manera. No habríamos llegado a Cristo si no hubiéramos sido atraídos por Dios en la manera que el Señor haya escogido para traernos a Cristo. Pero lo que sí podemos decir todos es que por su palabra, por las Escrituras, por la predicación de la palabra, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. He ahí la importancia de la predicación de la palabra, he ahí la importancia de la profecía, he ahí la importancia de no guardar silencio, hermanos, nosotros. Comparte la palabra, el Señor hará su voluntad. Pero nadie vendrá y nadie creerá en el Señor si no fuera instruido por la palabra. Nosotros no vinimos solos. Nosotros también recibimos de la gracia del Señor, del don del Señor, que fuimos atraídos por la palabra. Y cual los pastores y cual los magos de Oriente, fuimos traídos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se reveló a sí mismo a nosotros. Y esa es una
gran bendición, hermanos, para nosotros. No puedes minimizar eso. No puedes restarle importancia a eso. Esa fue la gracia que Dios tuvo para contigo cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados. En tercer lugar, el Señor nos revela ahí la consolación de la salvación. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. El niño a quien se dirige Simeón es de una familia humilde, reiteramos. Sus padres no trajeron un cordero, sus padres trajeron unos palominos. Cualquiera que estuviera presente ahí, que hubiera visto o que vio ahí, sabían que esta familia era una familia humilde, traía solo 2 palominos. Inmediatamente se dieron cuenta de su condición. Seguramente había otras familias ahí, quizá más pudientes, atrajeron la atención quizá de los demás. Quizá los mismos sacerdotes les prestaban más atención a aquellos que a un niño de condición humilde, quien bien pudo pasar por desapercibido debido a su pobreza e incluso ser menospreciado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado durante su ministerio. Sin embargo, Simeón fue iluminado por el Espíritu Santo y no veía con los ojos de la carne, porque el que recibe el don del Espíritu es instruido por la palabra y el Espíritu, y entonces aprende a ver con los ojos de la fe. De esta manera, al igual que los hombres sabios, en el niño encontraron al rey de los judíos que buscaban. Miren qué contraste. A todas luces, físicamente, carnalmente, es un niño humilde, de una familia humilde, viviendo en una casa humilde. ¿Quién puede decir que es un rey? Pero el que es instruido por la palabra y por el Espíritu Santo ve lo que Dios está haciendo. Y entonces pueden declarar su fe y, como hizo Simeón, bendecir a Dios, glorificar a Dios, porque está viendo la obra que Dios hace. Así, Simeón y Ana se suman, ven la gloria del Hijo de Dios y por eso son inmediatamente llevados a bendecir a Dios. Hermanos, esto se repite a lo largo de la historia. Cualquiera que ve la gloria de Dios, cualquiera que ve la revelación de Dios, la bendición de Dios, no puede quedarse callado, no puede guardar silencio. Inmediatamente la respuesta de júbilo, inmediatamente la algarabía, porque ha sido bendecido también grandemente. Si nosotros guardáramos silencio a lo que Dios ha hecho, hermanos, sería un silencio de ingratitud. Si guardamos silencio sobre lo que Dios ha hecho, si nadie sabe que somos cristianos, es un silencio de ingratitud, es un silencio ingrato. ¿No ha sido grande lo que Dios ha hecho contigo? ¿Lo más grande? Si cuando alguien te obsequia algo maravilloso, si se diera que alguien te obsequia un automóvil, no vas a andar diciendo, me lo regaló mi papá, me lo regaló mi hermano. Si tienes el regalo más grande, la manifestación más grande de misericordia, de gracia de Dios, ¿no sería para que hablaras de Él, bendiciendo a Dios que te ha bendecido de tal manera? El silencio puede ser silencio de ingratitud. Hay que pensar en eso. Simeón dice, abrazando al niño, tomándolo en sus manos y después de glorificar a Dios, dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. Muchos han interpretado estas palabras como diciendo, Simeón ya era viejito y ya estaba diciendo, Señor, ya me puedes llevar, porque ya vi tu salvación. Pero no es eso. No nos dice la Escritura qué edad tenía Simeón. Nos imaginamos por estas palabras que era un hombre ya anciano. Probablemente lo era, pero la Escritura no nos dice. Tampoco nos dice cuándo Dios le reveló que él atestiguaría la venida del ungido.
No sabemos si estuvo esperando 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, no lo sabemos. Y tampoco es importante. Pero lo seguro es que esa promesa que recibió generó en él el suspenso cada día, cada instante, acerca del tiempo en que se cumpliría esa promesa. Podemos mirar a Simeón preguntándose, ¿será hoy, Señor? ¿Será mañana, Señor, cuando este día está declinando y, Señor, hoy no pasó? Señor, ¿será mañana? Eso nos plantea, hermanos, cómo nosotros estamos esperando el regreso de nuestro Salvador. Cómo nosotros estamos esperando que el Señor cumpla aquellas palabras de su regreso. Deberíamos estar a la expectativa, deberíamos estar expectantes en ese suspenso también de decir, Señor, ¿será hoy? Señor, ¿será mañana? Esa promesa debe estar alertándonos todos los días, estando siempre vigilantes, como el Señor dice. Lo que Simeón quiere decir es que al mirar la salvación de Dios cumplida, porque ahí en sus brazos está el Salvador del mundo, él está en paz. Que eso es algo que nosotros también disfrutamos. Porque si el Señor ha tenido misericordia y nos ha dado un Salvador, nosotros estamos reconciliados con el Señor y estamos en paz. No hay nada que temer. Estamos bien. Ahora que Simeón ha visto cumplida la promesa que le fue dada, como siempre ha esperado en la palabra del Señor, y ahí está su regocijo. Porque han visto mis ojos tu salvación. Ese es lo que produce la paz. Señor, he visto con mis propios ojos tu salvación. Ahora estoy en paz. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él había venido para darnos paz. Porque cualquiera que cree en el Señor Jesucristo está en paz. ¿Y cuál es la paz más importante? No la paz existencial, no la paz, no la ausencia de problemas, no la ausencia de momentos adversos en nuestra vida. Todos lo tenemos. No se trata de eso, sino que sea la situación que vivamos, el regocijo en nuestro corazón es que estamos bien con Dios. Esa es la consolación que ha recibido. Eso es lo que habla Simeón y de lo cual también hablamos nosotros. Nosotros debemos aprender a vivir en esperanza. Nuestro Señor Jesucristo vino y también nos prometió que regresará. Debe ser de nosotros entonces, hermanos, esperar con paciencia el día de su regreso. Pero ese día de espera y esta paciencia significan esperar con anhelo, con expectativa su regreso. Añade Simeón, respecto de la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Qué regocijo que Simeón puede ver lo que Dios está haciendo en aquel niño que está en sus brazos. Parece muy quietecito. Pero todo lo que puede ver Simeón, todo el significado que Simeón alcanza a ver en esa revelación de la salvación del Señor. Aquel niño es el Salvador prometido para Israel y también para toda la humanidad. Dios había prometido ya a Abraham que en él serían benditas todas las naciones. Y aquí está cumplida la promesa a Abraham, la salvación para Israel y la salvación para las naciones, la salvación para nosotros. Cristo fue designado por el Padre como el Salvador para todas las naciones, para que en Él todas las naciones disfruten
de su gracia y de su misericordia. Por eso añade que será luz para revelación a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Dios envió a su Hijo para que también las naciones que anteriormente habían estado en tinieblas por siglos pudieran también en este tiempo de la culminación de la historia disfrutar de la gracia de Dios como lo hacemos nosotros. Porque esa gracia es para nosotros también hoy en día. Añade finalmente Simeón palabras para los padres de nuestro Señor Jesús, para José y para María. Palabras que ellos reciben y albergan en su corazón, dice el versículo 34. Bendijo Simeón, los bendijo y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y será para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí llegamos, hermanos, y vamos a concluir con este punto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo que vino, que está ahí, que es la mejor y más grande manifestación de la gracia de Dios para la humanidad, está puesta y todos somos confrontados con esa revelación. Ante la revelación del Señor Jesús solo hay dos posibilidades de respuesta: o sí o no. Pero no hay otra opción. En el Señor Jesucristo, todo Israel será confrontado. Muchos que decían orgullosamente que eran descendientes de Abraham, que eran el pueblo escogido, tropezaron a esta revelación. Porque cuando el Señor Jesucristo se presentó a ellos en su ministerio, cuando habló a ellos la palabra del Señor, cuando hizo milagros manifestando el poder de Dios, llegaron hasta aquel punto de adjudicar lo que el Señor decía y hacía, y particularmente lo que hacía, a Satanás. A ese grado de rechazo, a ese grado de cerrar su corazón a la gracia de Dios. Hoy en día todavía muchos están así, están tropezando ahí en esa piedra de salvación. Pero también muchos están siendo salvos, porque por la gracia de Dios pueden ver quién es y pueden hacer la misma confesión que hizo Tomás, como la confesión que nosotros hemos hecho. ¿Cuáles fueron las palabras de Tomás en frente del Señor Jesús, ante la evidencia de quién era Él? Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Esta es la bienaventuranza, amados hermanos. Este punto de la historia de la redención la celebramos, y la celebramos con gozo, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque Dios ha revelado a nosotros y nos ha llevado a nosotros ahí a los pies de Cristo. Y Él mismo ha obrado en nosotros esa confesión para decir: Dios mío, Señor mío. No deberíamos, hermanos, estar llenos de gratitud y hacer como Simeón también en este día y cada día de nuestra vida, bendecir a Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Y segundo, no guardar silencio, porque el que guarda silencio muestra ingratitud. Dos ejemplos simplemente. Zaqueo recibió la gracia de Dios. Fue confrontado con el Señor. Y el Señor dijo: hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Zaqueo guardó silencio? Se levantó ante todos los reunidos ahí y dice: si le he quitado a alguien, le voy a regresar 4 veces. La mujer samaritana que se encontró con el Señor
en el pozo de Jacob, que tuvo esa conversación, que tuvo esa confrontación con el Señor, que sabía toda su vida. Esa mujer había llegado al pozo en silencio, escondiéndose de todos. ¿Acaso regresó a casa en silencio? ¿Acaso guardó silencio después? No le importó. Regresó a su casa, regresó a su ciudad y anunció: allá está quien me ha dicho todo lo que soy. Esa voz atrajo a la población y la población después dijo: ahora creemos, ya no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros hemos personalmente visto al Señor. Somos bienaventurados, hermanos, porque el Señor ha tenido esa misericordia de nosotros. Nosotros también podemos decir: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Gloria a Dios. Bendito Señor.